Mi nombre es Daniel, y hasta hace poco, a mis 32 años, creía tener una vida bastante encarrilada. 5 años de matrimonio con Sofía, quien acababa de cumplir los 30, parecían la culminación de un amor que nació en los pasillos de la universidad. Yo, un pragmático estudiante de ingeniería, ella, una soñadora inmersa en la historia del arte. La atracción fue innegable, a pesar de que nuestros orígenes no podían ser más dispares. Crecí en un hogar modesto pero lleno de amor, con padres maestros que me inculcaron la dignidad del trabajo y la honestidad como pilares. El mundo de Sofía era otro cantar. Sus padres, Gregorio y Cintia, eran figuras prominentes en sus respectivos campos, él, un temido abogado corporativo, ella, una cotizada cirujana plástica con una clientela selecta. Su riqueza era palpable, su influencia, indiscutible. Desde el primer encuentro, sentí esa corriente subterránea de escrutinio, esa evaluación silenciosa que concluía con un veredicto tácito: yo no estaba a la altura de su preciada hija. Su cortesía era una fina capa que apenas ocultaba un condescendiente menosprecio. Aún así, el amor, o lo que yo ciegamente creía que era amor mutuo, floreció. Sofía parecía genuinamente enamorada, y yo estaba deslumbrado por su vivacidad y su aparente desinterés por las diferencias sociales. Cuando la propuesta de matrimonio se materializó, la alegría inicial pronto se vio empañada por la intervención de sus padres. Daniel, es simplemente un procedimiento estándar en familias como la nuestra, me explicó Gregorio con esa sonrisa suya que nunca alcanzaba sus ojos fríos, mientras me presentaba un voluminoso acuerdo prenupcial. Una formalidad para proteger los activos de Sofía, su patrimonio futuro, ya sabes. En mi ingenuidad romántica, el dinero era una consideración secundaria, casi vulgar. Quería demostrarles que mi amor era desinteresado, que no buscaba un ascenso social ni económico. Sofía, a mi lado, parecía genuinamente incómoda, desviando la mirada, pero no articuló ni una sola palabra de protesta contra la voluntad de sus padres. Así que firmé, tras una revisión superficial por parte de un abogado que apenas conocía, un documento que, en esencia, blindaba cualquier posesión presente o futura de Sofía, incluyendo cualquier plusvalía. Y que contenía una cláusula de renuncia explícita a la pensión alimenticia, un detalle que su padre mencionó casi al pasar como una salvaguarda equitativa. Me volqué en mi carrera en el sector de ventas de tecnología con una determinación feroz. Quería construir algo por mí mismo, demostrar mi valía. Los ascensos llegaron, mis ingresos aumentaron considerablemente. Hace 2 años, dimos el gran paso, comprar nuestra casa. Un chalet adosado en una zona residencial tranquila, el sueño de cualquier pareja joven. Los padres de Sofía, en un gesto que entonces me pareció generoso, aportaron $100,000 para el enganche. Por supuesto, esta suma quedó meticulosamente registrada en la escritura y referenciada en el acuerdo prenupcial como capital privativo de Sofía. Yo asumí la totalidad de la hipoteca, los impuestos prediales, los seguros y cada centavo invertido en las reformas y mejoras que transformaron esas 4 paredes en un hogar. Para mí, cada ladrillo, cada factura pagada, era una prueba de mi compromiso. Jamás se me cruzó por la mente que ese mismo acuerdo, esa formalidad firmada en nombre del amor, se convertiría, irónicamente, en mi única tabla de salvación frente a una traición y una codicia que nunca vi venir. Era un martes cualquiera, o eso prometía ser. Regresaba de Monterrey tras una agotadora pero exitosa semana de trabajo, había cerrado un contrato crucial para la empresa. La aerolínea, en un raro gesto de eficiencia, había adelantado el vuelo, así que aterricé en Ciudad de México un par de horas antes de lo previsto. La idea de sorprender a Sofía, quizás llevarla a cenar a nuestro pequeño restaurante italiano favorito, me dibujó una sonrisa en el rostro mientras conducía desde el aeropuerto. La sorpresa, sin embargo, me la llevaría yo, y sería una de las que te marcan a fuego. Entré sigilosamente en casa, dejando mi portafolio en la entrada. Subí las escaleras, anticipando encontrarla leyendo en la cama o quizás preparando algo en su estudio. Al empujar la puerta de nuestra habitación, el mundo se detuvo. El aire se volvió denso, irrespirable. La escena ante mis ojos era tan brutalmente clara, tan inequívoca, que mi cerebro tardó unos segundos en procesar la información. Sofía.
En nuestra cama. Con otro hombre. Un tal Bruno, recordé vagamente, un tipo pretencioso de su club de lectura al que apenas había visto un par de veces. Mi portafolio, que aún sostenía laxamente, se deslizó de mis dedos y golpeó el suelo con un ruido sordo, amplificado por el repentino silencio que siguió a mi entrada. Ambos se sobresaltaron como si hubieran recibido una descarga eléctrica. Bruno, con los ojos desorbitados por el pánico, saltó de la cama y comenzó a recoger su ropa esparcida por el suelo con una torpeza casi cómica, si la situación no hubiera sido tan devastadoramente trágica para mí. Sofía se encogió bajo las sábanas, cubriéndose el rostro, aunque pude ver el terror en sus ojos antes de que lo hiciera. No articulé palabra. Un nudo helado se había formado en mi garganta, impidiéndome respirar, pensar, sentir algo más que un dolor sordo y punzante que amenazaba con desgarrarme el pecho. Bruno, entre balbuceos ininteligibles que pretendían ser disculpas, terminó de vestirse y huyó de la habitación y luego de la casa, con la velocidad de un condenado que escapa del patíbulo. Cuando el eco de la puerta principal cerrándose se desvaneció, me quedé inmóvil en el umbral, observando a la mujer que había sido el centro de mi universo. El silencio se prolongó, cargado de una tensión insoportable. Finalmente, Sofía rompió en un llanto convulso, casi teatral. Daniel, por favor, no es lo que parece. Te juro que puedo explicarlo. Fue un error, un estúpido y terrible error. Sus palabras sonaban huecas, un guión mal aprendido. No había ni una pizca de arrepentimiento genuino en su voz, solo el pánico crudo de ser descubierta, la vergüenza de la exposición. Con una frialdad que emanaba de las profundidades de mi conmoción, logré articular: vístete, Sofía. Necesitamos hablar. Mi voz era un susurro áspero, irreconocible incluso para mí. Ella obedeció, sus movimientos torpes, sus sollozos continuos. Nos sentamos en la sala, en los mismos sofás donde tantas noches habíamos compartido sueños y confidencias. Ella continuó con su letanía de excusas: se sentía sola, yo trabajaba demasiado, él no significaba nada. Cada palabra era como echar sal en una herida abierta. Escuché en silencio, mi mente luchando por asimilar la traición, la destrucción de todo lo que habíamos construido. Después de lo que pareció una eternidad, la interrumpí. La miré directamente a los ojos, buscando algún vestigio de la mujer de la que me había enamorado, pero solo encontré a una extraña. Sofía, dije, mi voz sorprendentemente firme a pesar del caos interno, esto se ha terminado. Nuestro matrimonio ha llegado a su fin. Sus ojos se abrieron con incredulidad, quizás esperaba gritos, reproches, una oportunidad para manipular la situación. Pero en ese instante, solo sentía un vacío inmenso, una desolación gélida donde antes había ardido el amor. La imagen de ella, en nuestra cama, con otro hombre, había pulverizado cualquier afecto residual. La traición había sido total, absoluta. Ella siguió llorando, suplicando una segunda oportunidad, pero sus palabras ya no me alcanzaban. Mi decisión era irrevocable. El camino sería un infierno, pero peor sería seguir viviendo una mentira. Esa misma noche, Sofía recogió algunas cosas y se marchó a casa de sus padres. Los 2 días siguientes fueron una tortura silenciosa. La casa, antes nuestro refugio, se sentía ahora como un mausoleo lleno de ecos y recuerdos dolorosos. Intenté sumergirme en el trabajo desde mi estudio, pero la concentración era una quimera. La imagen de Sofía y Bruno se proyectaba en mi mente una y otra vez, cada repetición avivando la ira y el dolor. Dormir era casi imposible, cuando lo lograba, las pesadillas me despertaban empapado en sudor frío. Al tercer día, cuando empezaba a vislumbrar una frágil apariencia de rutina, Sofía regresó. Entró sin anunciarse mientras yo intentaba, sin mucho éxito, revisar unos informes financieros. Su aspecto era demacrado, con ojeras pronunciadas, pero había una nueva y desconcertante dureza en su mirada, una determinación fría que me heló la sangre. ¿Y bien? ¿Ahora qué procede, Daniel?, preguntó, su voz desprovista de la súplica de días atrás, reemplazada por un filo cortante. Ahora procedemos con el divorcio, Sofía, respondí, manteniendo mi voz lo más neutral posible, aunque sentía como la tensión se acumulaba en mis hombros.
Ella asintió lentamente, como si estuviera considerando sus opciones. Estoy de acuerdo. Pero quiero la casa. La miré fijamente, tratando de discernir si estaba hablando en serio. ¿La casa? ¿Es una broma, Sofía? Después de lo que hiciste, ¿tienes el descaro de pedir la casa? No, no es ninguna broma, replicó, su voz ganando firmeza. Necesito un lugar donde vivir, Daniel. Necesito estabilidad. Y no olvides que mis padres contribuyeron significativamente a la compra. Su tono era ahora abiertamente acusatorio, como si yo fuera el culpable de alguna injusticia. Tus padres aportaron una parte del enganche, Sofía, una cantidad que, como bien sabes, está protegida como tu bien separado según el acuerdo que firmamos. Yo he estado pagando la hipoteca íntegramente, los impuestos, los seguros, todas las mejoras, durante los últimos 2 años, le recordé, sintiendo como la incredulidad daba paso a una creciente indignación. Fue como si mis palabras hubieran abierto una compuerta. Su rostro se contrajo en una mueca de ira. Claro, siempre con tus cuentas y tus números. Y siempre el trabajo. ¿Acaso crees que este hogar se construyó solo con tu dinero? Yo fui quien le dio vida a esta casa, quien la convirtió en un hogar mientras tú estabas siempre ausente. Y mis padres nos apoyaron cuando tú apenas tenías para empezar. Su voz se elevó, estridente, cargada de un resentimiento que parecía haber estado acumulándose durante años. Y entonces, con una audacia que me revolvió las entrañas, añadió, ¿y qué hay de la pensión alimenticia? He sacrificado mis propias ambiciones profesionales por este matrimonio, por apoyarte a ti. No puedo simplemente volver a mi antiguo sueldo en la galería de arte. Me lo debes, Daniel. Me lo debes. Esas 3 últimas palabras, me lo debes, resonaron en la habitación como un latigazo. ¿Yo le debía algo? Después de que ella había profanado nuestro matrimonio, nuestra confianza, nuestro hogar. La transformación era asombrosa. Ya no quedaba rastro de la mujer llorosa y aparentemente arrepentida de hacía apenas unos días. Frente a mí se erguía una extraña, fría, calculadora, con un sentido del derecho adquirido que rayaba en lo patológico. En ese instante, supe, con una certeza escalofriante, que sus padres estaban detrás de este cambio de actitud, moviendo los hilos desde la sombra. Mis sospechas no tardaron en confirmarse. Esa misma tarde, recibí una llamada de Cynthia, su madre. Su voz, usualmente imperiosa y distante, ahora goteaba una dulzura empalagosa y completamente artificial. Daniel, cariño, comenzó, Sofía está absolutamente destrozada, como podrás imaginar. Entendemos que esta es una situación terriblemente dolorosa para ambos, pero debemos ser pragmáticos y pensar en su bienestar. Ella va a necesitar un apoyo considerable durante esta transición tan difícil. Confiamos plenamente en que tú harás lo correcto. Lo correcto, en su retorcida lógica familiar, evidentemente significaba ceder a cada una de las exorbitantes e injustificadas demandas de su hija. Poco después, llegó un correo electrónico de Gregorio, su padre. Su estilo era más sutil, menos directo, pero la intención era igualmente manipuladora. Mencionaba, como al pasar, lo mucho que mi carrera se había beneficiado de ciertas presentaciones y contactos que él amablemente había facilitado en el pasado. Era una amenaza velada, un recordatorio de su poder e influencia, diseñado para intimidarme. La presión aumentaba por momentos. Querían acorralarme, hacerme sentir culpable, obligarme a pagar generosamente por la infidelidad de su hija. Pero en su arrogancia, habían olvidado un pequeño detalle, el acuerdo prenupcial que ellos mismos, con tanta insistencia, me habían obligado a firmar. La bilis me subía por la garganta. La desfachatez de Sofía, combinada con la manipulación calculada de sus padres, era más de lo que podía soportar. Estaba asqueado, pero también extrañamente lúcido. Decidí que no me dejaría arrastrar a su juego de acusaciones y chantaje emocional. Era el momento de dejar de lado la ira y actuar con la cabeza fría, con estrategia. Al día siguiente, tras una búsqueda exhaustiva y una recomendación de un antiguo compañero de la universidad que había pasado por un divorcio complicado, contacté a Laura Herrera.
Una abogada especializada en derecho familiar, conocida por su tenacidad y su enfoque pragmático. En nuestra primera reunión, en su sobria pero elegante oficina, le expuse toda la historia, sin omitir detalles, desde los idílicos comienzos de mi relación con Sofía, pasando por la presión para firmar el acuerdo prenupcial, hasta el demoledor descubrimiento de su infidelidad y las subsiguientes e indignantes demandas. Saqué de mi maletín la copia del acuerdo prenupcial y se la entregué. Laura lo leyó con una concentración absoluta, sus ojos recorriendo cada cláusula, cada anexo. Ocasionalmente, asentía levemente o fruncía el ceño. Cuando terminó, me miró por encima de sus gafas. Daniel, dijo con una voz calmada que, sin embargo, transmitía una gran seguridad, este es un acuerdo prenupcial extraordinariamente bien redactado. Es lo que llamamos, blindado. Las cláusulas relativas a los bienes separados son inequívocas y la renuncia a la pensión alimenticia es explícita y, por lo que veo, cumple con todos los requisitos legales de voluntariedad y conocimiento. Fue redactado por un equipo legal muy competente, sin duda el de la familia de su esposa. Asentí en silencio. Anticipo que intentarán impugnarlo por todos los medios, continuó, alegarán coacción, falta de información, cualquier cosa. Pero, francamente, lo tendrán muy difícil, especialmente considerando que ambas partes contaron con representación legal independiente en el momento de la firma y que, según me indica, hubo una completa y transparente divulgación financiera. Por primera vez en días, sentí un resquicio de esperanza, una pequeña luz al final del túnel. Los días que siguieron a esa reunión fueron una prueba de resistencia. Sofía seguía viviendo en la casa, aunque nuestra comunicación se había reducido a monosílabos hostiles o a un silencio denso y cargado de reproches mudos. El ambiente era irrespirable, tóxico. Ella pasaba la mayor parte del tiempo encerrada en su habitación, a veces con música melancólica a un volumen deliberadamente alto. Otras manteniendo largas y susurrantes conversaciones telefónicas que yo intuía eran con sus padres o con alguna amiga a la que le contaba su versión victimista de los hechos. De hecho, Ana, una de sus amigas más cercanas, me envió una serie de mensajes de texto incendiarios, llamándome cruel, insensible y desalmado por no cuidar de Sofía en su momento de necesidad. Los padres de Sofía, por su parte, habían intensificado su campaña telefónica, alternando entre súplicas lastimeras y veladas amenazas, insistiendo en que era mi deber moral y legal asegurar el futuro económico de su hija. La situación alcanzó un nuevo nivel de absurdo y hostilidad un jueves por la tarde. Llegué del trabajo, agotado física y emocionalmente, y me encontré con una escena surrealista. Un cerrajero estaba enfrascado en la tarea de cambiar la cerradura de la puerta principal. «Disculpe». «¿Qué está haciendo exactamente?», le pregunté, sintiendo una mezcla de confusión y alarma creciente. El cerrajero, un hombre joven que parecía incómodo, se enderezó. «Buenas tardes. La señora de la casa, la señora Sofía, me contrató para cambiar las cerraduras». «La señora Sofía», repetí, incrédulo. «¿Y le dio alguna razón?». «Dijo que era por seguridad», respondió, evitando mi mirada. «Entiendo», dije, tratando de mantener la calma. «Sin embargo, yo también soy propietario de esta casa, como puede comprobar». Saqué mi cartera y le mostré mi identificación oficial y una copia digital de la escritura de la propiedad donde mi nombre figuraba claramente como copropietario, además de ser el titular único del crédito hipotecario. «Y yo no he autorizado ningún cambio de cerraduras. De hecho, esto constituye un intento de desalojo ilegal». El rostro del cerrajero pasó del nerviosismo a la palidez. «Oh, cielos. Lo siento mucho, señor», ella me aseguró que. «No se preocupe por eso ahora», lo interrumpí, aunque mi paciencia estaba al límite. «Lo que le pido, por favor, es que vuelva a instalar la cerradura original inmediatamente». Justo en ese momento, Sofía apareció en el umbral, con los brazos cruzados y una expresión de furia contenida. «¿Qué demonios crees que estás haciendo, Daniel?», siseó, su voz vibrando de rabia. «Estoy impidiendo que cometas un acto ilegal, Sofía. Intentas dejarme fuera de mi propia casa. ¿Eres tú quien me está acosando?». «No me siento segura contigo bajo el mismo techo», gritó,
claramente intentando montar una escena para el cerrajero y cualquier vecino curioso. Sin perder la compostura, saqué mi teléfono móvil y marqué el número de la línea no urgente de la policía. Con voz clara y concisa, expliqué la situación, un intento de desalojo ilegal por parte de mi esposa, con quien estaba en proceso de iniciar los trámites de divorcio. Un par de oficiales de policía llegaron en menos de 20 minutos. Escucharon con paciencia mi versión de los hechos, revisaron la documentación que les presenté, y luego hablaron con Sofía. Tras una breve deliberación, le informaron a Sofía, en términos inequívocos, que no podía cambiar las cerraduras ni impedirme el acceso a la propiedad. El cerrajero, visiblemente mortificado y pidiendo disculpas profusamente, reinstaló la cerradura original con una celeridad encomiable y desapareció tan rápido como pudo. Sofía me fulminó con una mirada cargada de un odio puro y visceral antes de dar media vuelta y encerrarse de un portazo en su habitación. La guerra de desgaste continuaba, pero yo sabía que tenía la ley de mi lado. Y, lo más importante, tenía el acuerdo prenupcial. La anticipada reunión se llevó a cabo la semana siguiente, un miércoles por la mañana, en la sala de juntas de la firma de abogados de Laura. El ambiente en la sala era tan gélido que se podía cortar con un cuchillo. De un lado de la gran mesa de caoba pulida, estábamos Laura y yo. Frente a nosotros, Sofía, flanqueada por su nuevo abogado, un tal señor Aguirre, un hombre de mediana edad, con un traje impecable y un aire de autosuficiencia que me resultó instantáneamente irritante y, para mí no tan grata sorpresa, sus padres, Cintia y Gregorio. Su presencia no anunciada era una clara táctica de intimidación, un intento de desequilibrarme con su frente unido. El señor Aguirre tomó la palabra, iniciando la reunión con un discurso florido y lleno de eufemismos sobre la invaluable e irreemplazable contribución no económica de Sofía al matrimonio, a mi bienestar emocional y, según él, al éxito indirecto de mi carrera. Habló de sacrificios personales y expectativas truncadas. Luego, sin más preámbulos, pasó a detallar la lista de demandas, cada una más exorbitante que la anterior. Primero, la venta inmediata de la casa y una división estrictamente al 50/50 de las ganancias netas. Pero solo después de que a sus padres se les reembolsara íntegramente los $100,000 que habían aportado para el enganche, con intereses actualizados, por supuesto. Segundo, una pensión alimenticia para Sofía de $5,000 mensuales, durante un periodo no menor a 5 años. Para que pudiera rehacer su vida y alcanzar la independencia económica que el matrimonio le había negado. Tercero, la mitad de todos mis fondos de jubilación y cuentas de inversión acumulados durante los 5 años de matrimonio. Y cuarto, como guinda del pastel, que yo corriera con los gastos de la adquisición de un coche nuevo para Sofía, de una marca y modelo acordes a su anterior nivel de vida. Ya que el vehículo que utilizaba actualmente estaba a mi nombre y, por ende, era de mi propiedad. El señor Aguirre presentó estas exigencias con una solemnidad casi pontifical, como si fueran la cosa más justa y razonable del mundo dadas las penosas circunstancias de su clienta. Sofía asentía con la cabeza a cada punto, adoptando una expresión de víctima trágicamente agraviada, mientras sus padres observaban la escena con una mezcla de aprobación y severidad. Laura escuchó todo el recital con una paciencia imperturbable, sin interrumpir ni una sola vez, tomando notas esporádicas en su blog legal. Cuando el señor Aguirre finalmente concluyó su extensa presentación, se hizo un breve silencio, cargado de expectación. Entonces, Laura, con una calma que contrastaba vivamente con la tensión reinante, se irguió ligeramente en su asiento y distribuyó copias de un documento a todos los presentes. Era, por supuesto, el acuerdo prenupcial. Señor Aguirre, comenzó Laura, su voz tranquila pero con un timbre de autoridad inconfundible, aprecio sinceramente la elocuencia de su exposición y la defensa apasionada de los intereses de su clienta. Sin embargo, me temo que en su análisis está pasando por alto un documento de vital importancia, un instrumento legal que rige precisamente la disolución de este vínculo matrimonial. El acuerdo prenupcial firmado por el señor Daniel y la señora Sofía antes de contraer nupcias. Colocó su propia copia sobre la mesa, justo en el centro.
Este acuerdo, que, si mi información es correcta, fue redactado siguiendo las precisas directrices e intereses de los padres de la señora Sofía, aquí presentes, con el objetivo primordial de proteger sus activos y su patrimonio familiar, es extraordinariamente claro en sus disposiciones. Con metódica precisión, comenzó a desgranar las cláusulas pertinentes. Artículo 3. Régimen de bienes separados. Este artículo establece, de manera inequívoca, que la aportación económica realizada por los padres de la señora Sofía para el enganche de la propiedad conyugal es y seguirá siendo considerada como un bien privativo de la señora Sofía. Asimismo, y esto es crucial, este mismo artículo contempla que cualquier incremento en el valor de los bienes separados de cada cónyuge, derivado de contribuciones directas o indirectas del otro cónyuge, como son, en este caso, los pagos de la hipoteca, impuestos, seguros y mejoras sustanciales realizadas y financiadas íntegramente por el señor Daniel a la propiedad, deberá ser considerado para un reembolso o un ajuste equitativo a favor del señor Daniel, protegiendo así su inversión. El rostro del señor Aguirre comenzó a perder su coloración saludable, pasando a un tono ceniciento. Sofía lo miraba con una creciente ansiedad, sus manos jugueteando nerviosamente en su regazo. Cintia y Gregorio intercambiaron una mirada rápida, cargada de una tensión palpable. Laura continuó, implacable, artículo 5, renuncia expresa a la pensión alimenticia. En esta cláusula, ambas partes, el señor Daniel y la señora Sofía, renunciaron de manera explícita, voluntaria e irrevocable a cualquier derecho presente o futuro a recibir pensión alimenticia o cualquier forma de manutención conyugal en caso de divorcio o separación legal. Esta cláusula, según tengo entendido y consta en la correspondencia previa a la firma, fue una insistencia particular y no negociable de los padres de la señora Sofía. En este punto, Laura dirigió una mirada directa y penetrante a Cintia y Gregorio, quienes ahora parecían visiblemente incómodos, removiéndose en sus asientos. El señor Aguirre intentó balbucear una objeción, mencionando algo sobre la potencial injusticia de la cláusula de renuncia a la pensión dadas las circunstancias actuales y el desequilibrio económico. Laura lo atajó con un gesto sereno pero firme de la mano. Señor Aguirre, permítame recordarle que ambas partes contaron con asesoría legal independiente y competente durante todo el proceso de negociación y firma de este acuerdo. Hubo, además, una divulgación financiera completa, detallada y transparente por ambas partes, como lo demuestran los anexos. No existe el más mínimo indicio de coacción, dolo, error o fraude que pudiera viciar el consentimiento otorgado. De hecho, este acuerdo fue meticulosamente diseñado, insisto, para proteger los intereses de la señora Sofía. Resulta irónico que ahora sus disposiciones se hayan vuelto inconvenientes para esos mismos intereses que pretendía salvaguardar. Sofía no pudo contenerse más. Su rostro, antes pálido, ahora estaba encendido por la furia. «Tú planeaste todo esto, Daniel», me gritó, señalándome con un dedo tembloroso, sus ojos brillando con una mezcla de rabia e impotencia. «Desde el principio. Sabías que esto iba a pasar y te aprovechaste». La miré directamente, ya sin rastro de la conmoción inicial, solo con una profunda y amarga decepción. «No, Sofía», respondí, mi voz tranquila pero cargada de un peso inmenso. «Tus padres planearon esto. Ellos redactaron este escudo para protegerte a ti y a su fortuna de personas como yo, según su perspectiva. Yo solo estoy haciendo valer los términos que ellos mismos impusieron con tanta vehemencia. Fuiste tú quien rompió nuestros votos. Fuiste tú quien me engañó en nuestra propia casa. Y fuiste tú quien, después de todo eso, tuvo la osadía de exigir cosas que no te corresponden bajo ninguna ley, ni moral ni escrita». Un silencio denso, casi palpable, cayó sobre la sala de juntas. La arrogancia y la suficiencia se habían desvanecido por completo de los rostros de Sofía, de sus padres y de su abogado. Solo quedaba la cruda e ineludible realidad de sus propias acciones y las consecuencias directas de un documento que ellos mismos habían concebido y forzado. La trampa que habían tendido para otros se había cerrado sobre ellos. Las exorbitantes y audaces demandas presentadas por Sofía y su abogado se desvanecieron en el aire como si nunca hubieran existido. La contundencia del acuerdo prenupcial era innegable.
Al día siguiente, a primera hora de la mañana, el señor Aguirre llamó a la oficina de Laura. Su tono, anteriormente pomposo y condescendiente, era ahora notablemente más humilde y conciliador. Sin rodeos, retiró formalmente todas y cada una de las peticiones económicas importantes, la casa seguiría siendo mía, la pensión alimenticia era una fantasía, y mis ahorros y fondos de jubilación estaban a salvo. Sabían que no tenían ni la más remota posibilidad de ganar en un tribunal. Sofía se mudó de la casa en menos de una semana. Ya no quedaba ni una sombra de su anterior espíritu combativo o de su fingida victimización, parecía una figura encogida, derrotada y profundamente resignada. Un amigo en común, con más discreción de la que esperaba, me comentó que había regresado a ocupar su antigua habitación de adolescente en la mansión de sus padres. El proceso de divorcio, una vez eliminadas las pretensiones económicas, se tramitó con una celeridad sorprendente, sin más disputas ni contratiempos. Basándose estrictamente en los términos y condiciones establecidos en el acuerdo prenupcial. A Sofía le correspondía, por supuesto, la devolución íntegra de los $100,000 que sus padres habían aportado para el enganche, tal como estaba estipulado, y eso fue exactamente lo que recibió. Vendí algunos de los muebles y objetos de valor que habíamos adquirido conjuntamente durante el matrimonio y, tras una tasación justa, le envié un cheque certificado por la parte que le correspondía, cerrando así cualquier vínculo material. Después de eso, tomé la decisión de cortar toda comunicación. Bloqueé su número de teléfono, el de sus padres, y sus perfiles en redes sociales. Necesitaba un cierre definitivo para poder sanar. La casa, una vez más, se sintió como un espacio propio, aunque el silencio inicial era pesado, cargado de los fantasmas de lo que fue y nunca más sería. Poco a poco, comencé a llenarlo con mi propia vida, mis propios ruidos, mis propios sueños renovados. Sentí una inmensa, casi abrumadora, sensación de alivio, aunque siempre matizada por una persistente tristeza, no tanto por la pérdida de Sofía, sino por el futuro que habíamos imaginado juntos. Un futuro que se reveló como una ilusión construida sobre cimientos frágiles. Nunca busqué venganza, solo anhelaba justicia y la paz que viene con ella. Y la justicia, en una de esas ironías que la vida suele deparar, había llegado precisamente a través del instrumento que ellos mismos habían orquestado para su propio beneficio y mi potencial perjuicio. A veces, el universo tiene una forma muy particular de devolverte lo que mereces, incluso si es a través de tus propias y calculadas maquinaciones. Estaba listo para empezar de nuevo, un capítulo diferente, con lecciones aprendidas a un alto costo, más sabio, más fuerte y, definitivamente, mucho más cauteloso con quien compartía mi confianza y mi corazón. El camino por delante no sería fácil, pero al menos sería mío, construido sobre la verdad y la autenticidad.